Pese a las preocupaciones iniciales, los agricultores daneses se muestran satisfechos con el impuesto a la producción de carne y leche. Ello se debe al alivio fiscal en sus ingresos, que limitarán enormemente el precio a pagar por tonelada de CO2, unos 40 euros en lugar de los 100 iniciales. Esto ofrece a la agricultura la oportunidad de participar activamente y otorga a Dinamarca un papel de liderazgo mundial y quizá nos permita recuperar un poco el respeto por nuestra profesión, que tiene tantas cosas buenas que ofrecer. En Dinamarca, más de la mitad de la superficie está dedicada a la agricultura. El sector representa un significativo 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el nuevo acuerdo, los agricultores daneses deberán adoptar métodos más respetuosos con el clima si quieren evitar pagar por sus emisiones de CO2. Estamos hablando de un impuesto climático, un experimento histórico. Somos el único país del mundo que quiere gravar las flatulencias y eructos. Incluso Nueva Zelanda ha abandonado la idea, por lo que somos el único país que lidera el camino con un impuesto climático, lo cual es completamente revolucionario. La introducción del nuevo impuesto en 2030 llega apenas meses después de las airadas protestas de los agricultores de toda Europa contra la presión burocrática y medioambiental de la Unión Europea. Dinamarca demuestra que un acuerdo es posible. Tenemos que actuar y aquí se han creado buenas condiciones de partida para que tengamos algo de tiempo para implementar las medidas necesarias. Así que no tengo ninguna duda de que esto beneficiará enormemente a la agricultura danesa y, lo más importante, a nuestro clima. La agricultura representa aproximadamente el 41% de las emisiones de metano derivadas de la actividad humana, según el Banco Mundial. El gobierno danés espera que este nuevo impuesto haga escuela y otros países sigan su ejemplo. Para examinar de cerca esta innovadora medida del gobierno danés que pretende ser ejemplo para el resto del mundo, contamos con la ayuda de Eduardo Calvo. Él es profesor de Contaminación Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. También es copresidente del panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Señor Calvo, gracias por atender nuestra consulta. Cuéntenos, para empezar, cómo es que se traduce un impuesto de estas características a los gases que emiten vacas y cerdos en una reducción efectiva de emisiones que el gobierno danés quiere que sea del 70% para el año 2030. Sí, bueno, este tipo de impuesto en realidad va sobre las emisiones de metano, que es un gas que en equivalencia al dióxido de carbono es mucho más potente que el propio dióxido de carbono. Entonces, se produce una reducción significativa cuando se hace esto. Es un impuesto bastante bien planificado que se va a implementar con gradualidad a partir del año 2030 y ayuda a atacar ese 30% remanente de emisiones de lo que el gobierno danés está planificando reducir en otras esferas hacia el año 2030. Además, al ser una señal de precio, esto le hace que se tenga cálculos y una ingeniería para buscar cómo reducir las emisiones provenientes de este sector, ya que existen una serie de medidas como la captura y generación y uso del biogás, o el aprovechamiento sin generación de metano de los residuos ganaderos. Son alternativas que pueden permitir reducir y de esa manera evitar que los ganaderos terminen pagando este impuesto. Profesor Calvo, cuéntenos cuán aplicable es esta idea en países con ganadería intensiva a enorme escala, como lo son la India o China, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta justamente la palabra clave ahí es que la ganadería sea intensiva, porque hay muchos lugares en donde tenemos pastizales que de todas maneras servirían para alimento de algún herbívoro y de todas maneras terminarían generando
por la propia descomposición del sistema digestivo de los herbívoros, gases de efecto invernadero, principalmente metano y algo de dióxido de carbono en la respiración. Pero en los casos en que esto es intensivo, lo que se podría hacer es una cooperación tecnológica, ya que un país como Dinamarca, que ahora tiene una clara señal de precio, tiene un incentivo para desarrollar tecnologías que deberían ser distribuidas de manera muy concesional, ya que son mercados diferentes y sus productos no compiten con los de otras realidades. Y esto serviría para que en todo lugar donde hay una ganadería intensiva, al difuminarse, al difundirse estas buenas prácticas, se conlleve a una reducción de emisiones al mismo tiempo que se sostiene la actividad de la ganadería. Indudablemente, en el mediano y largo plazo, la reducción de la intensificación de la ganadería y pasar a una ganadería mucho más amigable con el medio ambiente sería una solución óptima, aunque en estos momentos sería difícilmente económicamente viable. Profesor Eduardo Calvo, en Lima, muchas gracias por aclararnos este panorama. Hasta cualquier momento.